Dios le bendiga nuevamente a todos, todos sean bendecidos. Continuamos con nuestro estudio de demonología. Ya lo dije anteriormente, es un tema que siempre he colocado aparte. Hay gente muy entrenada para esto. No es que desconozca el tema, solo que he esperado el tiempo para hacerlo de una manera muy clara, esperando en Dios, que sea Dios que me direccione a este estudio. Vámonos ahora a Mateo capítulo 12. Busque en su Biblia Mateo capítulo 12. Leemos en el nombre de Jesús de Nazaret, versículo 43. Creo que sí. Dice así. Bueno, no vamos a leer desde el versículo 43 porque el tema se inicia en el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señales. Esto es interesante, ¿no? Maestro, esperamos ver de ti señales. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y las condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Esto es interesante. Fíjense que yo quiero anotar esto, y es que una de las características que tuvo Salomón es que era un extraordinario exorcista. Echaba demonios por doquier. Era el hombre más famoso, no solo por su sabiduría, sino por los demonios. También se dice en la cultura hebrea que había un demonio que él no sabía echar, y es el demonio sordo y mudo, porque como era sordo no le oía, entonces se necesitaba un poder mucho más grande. Jesús está diciendo: aquí uno más grande que Salomón y uno mucho más grande que Jonás. O sea, Jonás estuvo en el vientre de un pez, él estará en el corazón de la tierra, mucho más grande. Salomón echó muchos demonios y fue muy sabio. Jesús le gana en sabiduría y echa aún los demonios que Salomón jamás echó. Esto lo sabían los judíos. Y entonces ahora va a hablar, primero habló de Jonás. Cuando habla de Salomón, va a hablar de los demonios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Qué interesante, cuando habló de Jonás, la señal de Jonás, dijo que Jonás estaría en el gran pez. Ahora cuando habla de Salomón, habla de los demonios y describe cómo piensa un demonio. Primero, un demonio dura mucho tiempo en preparar la persona. Yo lo decía en el primer video, que un demonio entra, pero para entrar en una persona se necesita mucho tiempo. Primero, convencerlo. Los demonios son etéreos, incorpóreos, se entran en el cuerpo de la persona. Los demonios son como energías, como fuerzas
como cosas que están en el mundo espiritual. Un demonio molesta, incomoda, fastidia a alguien, pero no lo puede poseer, no puede entrarse, no puede controlarlo. A través de una serie de técnicas que usa el demonio, controla la voluntad y los apetitos de esta persona. Y cuando esta persona tiene las características idóneas, entonces el demonio entra a esa persona y primero que toma de rehén la voluntad. Este hombre pierde la voluntad y racionaliza lo que hace el demonio como si él lo hiciera. Y él se cree que lo está haciendo él, mas no lo está haciendo él, lo está haciendo un demonio que opera dentro de él. Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, que están ubicados en los lugares celestiales. Eso vamos a hablarlo en otro video acerca de lo que Pablo describe en ese pasaje. Pero lo interesante aquí, y a lo que quiero hacer comentarios y hacer el análisis, es que el espíritu entra y toma de rehén a la persona. De hecho, la persona defiende su carácter, defiende las cosas malas que hace, se torna beligerante. Hay unas características que cambian en su voluntad, en su conducta, y estos cambios los produce, o sea, está adecuando la casa. El demonio adecúa el carácter, las emociones, las concepciones, las habilidades, y atrofía otras las atrofía, las daña, las lesiona, las paraliza. Puede volver mudo a una persona. Hay una tendencia a inmundicia, desorden, malos hábitos, desaseo, una serie de cosas que suceden, que hay cambios terribles. Entonces dice que por eso cuando habla del cambio del hombre, el hombre cuando está lejos de los demonios es limpio, ordenado y barrido, es limpio, es aseado. El desaseo es sinónimo de una frustración demoníaca, de algo que está andando mal. Y dice que cuando el espíritu malo sale, deja la casa vacía, y anda buscando. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo que él duró para construir, para entrar, para introducirse, para meterse, para hacer de la persona su morada, así también va a tener que hacer con un nuevo personaje. Y no es que no haya gente mala en el mundo, sino que todo eso implica un proceso. Entonces él, para no repetir el proceso, decide regresar. Pero lo importante es lo que declara Jesús, cómo piensa un demonio. Dice: volveré a mi casa de donde salí, no a mi casa de donde él es. Porque su casa, me imagino, debe ser el infierno, pero él no va a regresar ahí, él no quiere regresar ahí. También tengo evidencia que no les gusta el abismo, porque se lo dijeron a Jesús. Y vemos que el demonio tiene algunos conocimientos bien importantes. Y uno de los conocimientos es de dónde salió y sabe qué es. Un día Jesús dijo: ahí viene el príncipe de este mundo y en mí nada tiene. La pregunta es: ¿todavía el diablo tiene cosas en ti? Porque el problema es que no nos liberamos totalmente. El problema es que no hacemos una asepsia, no hacemos una higiene moral, una higiene espiritual, una higiene corporativa, una higiene mental. No nos liberamos de tantos pensamientos malos, y esos son las clavijas que se tienen abiertas, por las cuales los demonios vuelven y entran, o los espíritus malos en este caso. Dice que cuando entra la encuentra barrida, limpia y ordenada, pero la encuentra vacía. Tiene que ser ocupada. O sea, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, entonces va y busca una estrategia, porque Él siempre va a usar lo que tú tienes. Él va a usar lo que tú tienes, Él va a usar el talento que tú tienes, las habilidades que tú tienes. Él las va a adecuar a sus apetitos. Entonces, cuando ve que barrido, limpio, aseado, entonces busca 7 demonios peores que él, astutos, sagaces, audaces. Pero fíjate que eso no es lo que un demonio hace, es la estrategia de guerra en un demonio. A él no le gustaba, en ese caso pues específico, ese demonio no estaba muy de acuerdo con ocupar la habitación con otro demonio, por eso vivía solo. Pero ahora, en vista de que hay una guerra, que hay una actitud
contraria, que hay unas modificaciones, él dice, no, puede ser así, yo tengo que venir con todas las herramientas, y se trae a alguien peor. Hay una de las cosas que te quiero llamar la atención, y aquí las dos cosas que habla Jesús las compara con las cosas que hace Dios con las naciones ajenas, por lo menos Jonás y Nínive y la reina de Saba y la generación, con naciones que no eran judías, fueron más perceptibles, se inclinaron más a buscar de Dios que aquellos que conocían de Dios. En el caso de Jonás y Nínive, y en el caso de Salomón y la reina de Saba. En ese sentido tienes que ubicar el mensaje de nuestro Salvador Jesucristo, y dice que una de las cosas que nos condena es que teniendo nosotros la sabiduría, el conocimiento y al Salvador, nosotros caigamos en errores que no se nos pueden permitir, que desconocemos, que no conocemos, que no miramos, que no somos honestos, si no nos libramos. Tú tienes que entender que esta mente se vició. Todo lo que tú hacías en el pasado, cuando pecaste, lo pensaste primero. Y tú creías que eso era correcto, que eso era honesto, que eso era bueno, y por eso lo hacías. Tú no creías que estabas haciéndole daño a nadie, pero le estabas haciendo daño no solo a alguien, sino a ti mismo. Pero cuando fuiste liberado, debiste entender que debías ser honesto contigo mismo y liberarte y sacar esos pensamientos, que aún esos rezagos que estaban ahí en tu pensamiento y en tu conducta y en tu forma de ser, y tener una lucha constante. Pero eso es a través del Espíritu Santo, y para eso ibas a necesitar la presencia del Espíritu Santo y la ayuda del ministerio de la iglesia. Pero no te dio la gana, no lo quisiste, pensaste que como tú estabas bien, y eso es una mentira del diablo. Y por eso el estado postrer de esa persona es peor que el primero. ¿Por qué? Porque el estado postrer es un cristiano tibio, es un cristiano que ni es ferviente ni es mundano, es un cristiano que no puede decírsele, no, ese es un mundano, porque no parece que lo fuera, aunque en sus pensamientos tiene otras ideas. Pero tampoco se puede decir es un santo, porque tampoco lo es, dista mucho de serlo. Y entonces lo que está es inquistado, creando problemas en la iglesia, trayendo malas ideas, malos conceptos, y al final no se calienta bien, y lo que genera es ser un cristiano tibio, el cual Jesús vomitará de su boca. O sea, tendrá todas las frustraciones de la vida este tipo de ataque diabólico. Piénsalo bien. Nos enfrentamos con seres inteligentes y que conocen nuestra manera de pensar y de actuar. Dios te bendiga.